Muy buen día, público en general, mi persona, Roxana y mi amigo Miguel les daremos un resumen de la norma internacional de auditoría 315. Esperemos que les ayude. Gracias por su atención. Norma Internacional de Auditoría 315. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. Alcance de esta NIA. Esta norma internacional de auditoría, NIA, trata de la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control interno de la entidad. Objetivo. El objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material, debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. Definiciones. Términos propios de la NIA 315. Afirmaciones. Son manifestaciones de la dirección, explícitas o no, incluidas en los estados financieros. Riesgo de negocio. Son riesgo derivado de condiciones, hechos, circunstancias, acciones u omisiones significativos que podrían afectar negativamente a la capacidad de la entidad para conseguir sus objetivos y ejecutar sus estrategias o derivado del establecimiento de objetivos y estrategias inadecuados. Control interno. Proceso implementado al interior de la organización con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad de la información financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones, así como sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Procedimientos de valoración del riesgo. Procedimientos de auditoría aplicados para obtener conocimiento sobre la entidad y su entorno, incluido su control interno, con el objetivo de identificar y valorar los riesgos de incorrección material. Riesgo significativo. Riesgo identificado y valorado de incorrección material que, a juicio del auditor, requiere una consideración especial en la auditoría. Requerimientos. Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas. El conocimiento requerido de la entidad y su entorno, incluido su control interno. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. Documentación. Conocimiento de la entidad. La obtención de conocimiento de la entidad y su entorno, incluido el control interno de la entidad, es un proceso continuo y dinámico de recopilación, actualización y análisis de información durante toda la auditoría. El conocimiento constituye un marco de referencia dentro del cual el auditor planifica la auditoría y aplica su juicio profesional a lo largo de ella. Por ejemplo, al considerar la adecuación de la selección y aplicación de políticas contables, así como de las revelaciones de información en los estados financieros. La información obtenida de la aplicación de procedimientos de valoración del riesgo y de las actividades relacionadas puede ser utilizada por el auditor como evidencia de auditoría para sustentar valoraciones de riesgos de incorrección material. El auditor aplica su juicio profesional para determinar el grado de conocimiento necesario. La principal consideración del auditor es determinar si el conocimiento obtenido es suficiente para alcanzar los objetivos establecidos en la presente NIA. Los riesgos que deben ser valorados incluyen tanto los que se deben a error como los debidos a fraude. Sin embargo, la significatividad del fraude incluye requerimientos y orientaciones adicionales sobre los procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas para obtener información. Procedimientos de valoración del riesgo. Los procedimientos de valoración del riesgo incluirán los siguientes. Inciso A. Indagaciones ante la dirección y ante otras personas de la entidad que, a juicio del auditor, puedan disponer de información que pueda facilitar la identificación de los riesgos de incorrección material, debida a fraude o error. Inciso B. Procedimientos analíticos. Inciso C. Observación e inspección. Sujetos a indagar. Gobierno de la entidad. Es comprender el entorno en el que se preparan los estados financieros. Personal de auditoría interna. Estos proporcionan información de los procedimientos de auditoría interna aplicados así, como los hallazgos derivados de dichos procedimientos.
Empleados que participan en el procesamiento o registro de transacciones complejas o inusuales pueden ayudar al auditor a evaluar la adecuación de la selección y aplicación de ciertas políticas contables. Asesores jurídicos internos. Proporcionan información acerca de cuestiones tales como litigios, cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, conocimiento de fraude o de indicios de fraude que afecten a la entidad, garantías, obligaciones postventa, acuerdos, tales como negocios conjuntos, con socios comerciales y el significado de términos contractuales. Personal de los departamentos de mercadotecnia o de ventas. Información acerca de los cambios en las estrategias de marketing de la entidad, tendencias de las ventas, o acuerdos contractuales con los clientes. Funciones de los procedimientos analíticos. Los procedimientos analíticos pueden identificar aspectos de la entidad que el auditor no conocía y facilitar la valoración de riesgos de incorrección material. Pueden incluir información tanto financiera, indicadores, como no financiera, por ejemplo, la relación entre las ventas y la superficie destinada a las ventas o el volumen de los productos vendidos. Identifica las relaciones inusuales o inesperadas a través del análisis de tendencias. Observación e inspección. Pueden dar soporte a las indagaciones y proporciona información acerca de la entidad y de su entorno. Ejemplos de dichos procedimientos de auditoría incluyen la observación o inspección de las operaciones de la entidad, documentos, registros y manuales de control interno, informes preparados por la dirección y por los responsables del gobierno de la entidad, los locales e instalaciones industriales de la entidad. Consideraciones. El auditor considerará si la información obtenida durante el proceso de aceptación y continuidad del cliente realizado por el auditor es relevante para identificar riesgos de incorrección material. La experiencia previa del auditor con la entidad y los procedimientos de auditoría aplicados en auditorías anteriores pueden proporcionar al auditor información sobre cuestiones como incorrecciones pasadas y si fueron oportunamente corregidas, la naturaleza de la entidad y su entorno, y el control interno de la entidad. Cambios significativos que pueden haberse producido en la entidad o en sus operaciones desde el periodo anterior, que pueden facilitar al auditor la obtención de conocimiento suficiente de la entidad para identificar y valorar los riesgos de incorrección material. El conocimiento requerido de la entidad y su entorno, incluido su control interno. Factores sectoriales. El sector en el que la entidad desarrolla su actividad puede dar lugar a riesgos específicos de incorrección material debidos a la naturaleza de los negocios o al grado de regulación. Incluye las condiciones tales como el entorno competitivo, las relaciones con proveedores y clientes, avances tecnológicos. Factores normativos. El entorno normativo comprende, entre otros, el marco de información financiera aplicable y el entorno legal y político. Principios contables y prácticas sectoriales específicas. Marco normativo en el caso de un sector regulado. La legislación y regulación que afecten significativamente a las operaciones de la entidad. Régimen fiscal. Políticas gubernamentales, tales como política monetaria, controles de cambio, política fiscal, incentivos financieros y políticas arancelarias o de restricción al comercio. Requerimientos medioambientales que afecten al sector y a la actividad de la entidad. Otros factores externos. Como ejemplos de otros factores externos que afectan a la entidad y que el auditor puede considerar están las condiciones económicas generales, los tipos de interés y la disponibilidad de financiación, así como la inflación o la revaluación de la moneda. Naturaleza de la entidad. Sus operaciones o estructura de gobierno y propiedad, los tipos de inversiones que la entidad realiza o tiene previsto realizar, incluidas las inversiones en entidades con cometido especial, y el modo en que la entidad se estructura y la forma en que se financia para permitir al auditor comprender los tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar que se espera encontrar en los estados financieros si la entidad tiene una estructura compleja, por ejemplo, con entidades dependientes u otros componentes en múltiples ubicaciones. Relaciones de la entidad con propietarios, otras personas y otras entidades. Naturaleza de la entidad. Operaciones. Naturaleza de las fuentes de ingresos, productos o servicios, y mercados, incluida la participación en el comercio electrónico.
Desarrollo de las operaciones, por ejemplo, etapas y métodos de producción, actividades expuestas a riesgos medioambientales. Alianzas, negocios conjuntos y externalización de actividades. Dispersión geográfica y segmentación sectorial. Ubicación de las instalaciones de producción, almacenes y oficinas, así como ubicación y cantidades de existencias. Clientes clave y proveedores importantes de bienes y servicios, acuerdos laborales. Actividades y gastos en investigación y desarrollo. Transacciones con partes vinculadas. Naturaleza de la entidad. Inversiones. Adquisiciones o desinversiones previstas o recientemente realizadas. Inversiones y disposiciones de valores y préstamos. Actividades de inversión en capital. Inversiones en entidades no consolidadas, incluidas sociedades, negocios conjuntos y entidades con cometido especial. Naturaleza de la entidad. Financiación. Principales entidades dependientes y asociadas, incluidas estructuras consolidadas y no consolidadas. Estructura de la deuda y sus condiciones, incluidos los acuerdos de financiación fuera de balance y los acuerdos de arrendamiento. Beneficiarios efectivos, nacionales, extranjeros, reputación comercial y experiencia, y partes vinculadas. Uso de instrumentos financieros derivados. Principios contables y prácticas sectoriales específicas, incluidas las categorías significativas específicas del sector. Prácticas de reconocimiento de ingresos. Contabilización a valor razonable. Activos, pasivos y transacciones en moneda extranjera. Contabilización de transacciones inusuales o complejas incluidas aquellas en áreas controvertidas o novedosas. La selección y aplicación de políticas contables. El auditor evaluará si las políticas contables de la entidad son adecuadas a sus actividades y congruentes con el marco de información financiera aplicable, así como con las políticas contables utilizadas en el sector correspondiente, los métodos utilizados por la entidad para contabilizar transacciones significativas e inusuales. El efecto de políticas contables significativas en áreas emergentes o controvertidas para las que hay una falta de orientaciones autorizadas o de consenso. Cambios en las políticas contables de la entidad. Normas de información financiera y disposiciones legales y reglamentarias que son nuevas para la entidad, así como el modo y momento en que la entidad adoptará dichos requerimientos. Objetivos y estrategias, así como riesgos de negocio relacionados. Los objetivos constituyen los planes generales de la entidad. Las estrategias son los enfoques que utilizará la dirección para intentar alcanzar sus objetivos. Los objetivos y estrategias de la entidad pueden cambiar con el transcurso del tiempo. Riesgo de negocio. El riesgo de negocio puede surgir del cambio o de la complejidad. El riesgo de negocio puede originarse, por ejemplo, por el desarrollo de nuevos productos o servicios que pueden resultar fallidos. Un mercado que, incluso si ha sido desarrollado con éxito, es inadecuado para sustentar un producto o servicio. Defectos en un producto o servicio que pueden dar lugar a obligaciones y poner en riesgo la reputación. La medición y revisión de la evolución financiera de la entidad. Las mediciones del resultado, tanto externas como internas, crean presiones sobre la entidad. Estas presiones pueden llevar a la dirección a tomar medidas para mejorar los resultados o a preparar estados financieros con incorrecciones. Información financiera para la medición y revisión de la evolución que el auditor puede tener en cuenta. Indicadores claves de evolución, financieros y no financieros, así como ratios, tendencias y estadísticas de operaciones claves. Análisis comparativo de la evolución financiera entre periodos. Presupuestos, pronósticos, análisis de desviaciones, información por segmentos. Informes de resultados por divisiones, departamentos u otros niveles. Mediciones del desempeño de los empleados y políticas de incentivos. Comparación de la actuación de una entidad con los de la competencia. El control interno de la entidad. El sistema de control interno comprende elementos manuales, aprobaciones y revisiones de transacciones, así como conciliaciones y seguimiento de las partidas en conciliación. Elementos automatizados, controles integrados en programas informáticos, por lo general beneficioso para la organización.
Las características de estos elementos son relevantes para la valoración del riesgo por el auditor y para los procedimientos de auditoría posteriores basados en dicha valoración. Naturaleza y extensión del conocimiento de los controles relevantes. La evaluación del diseño de un control implica la consideración de si el control, de manera individual o en combinación con otros controles, es capaz de prevenir de modo eficaz, o de detectar y corregir, incorrecciones materiales. Un control incorrectamente diseñado puede representar una deficiencia significativa en el control interno. Los procedimientos de valoración del riesgo deben incluir la indagación entre los empleados de la entidad, la observación de la aplicación de controles específicos, la inspección de documentos e informes, el seguimiento de transacciones a través del sistema de información relevante para la información financiera. Componentes del control interno. Entorno de control, cultura de la organización, comportamiento ético, el proceso de valoración del riesgo por la entidad. El auditor debe identificar si la entidad tiene procesos para: inciso A. Identificar los riesgos de negocio relevantes para los objetivos de la información financiera. Inciso B. La estimación de la significatividad de los riesgos. Inciso C. La valoración de su probabilidad de ocurrencia. Inciso D. La toma de decisiones con respecto a las actuaciones para responder a dichos riesgos. Seguimiento de los controles. El auditor obtendrá conocimiento de las principales actividades del control interno relativo a la información financiera. El auditor obtendrá conocimiento del modo en que la entidad inicia medidas correctoras de las deficiencias en sus controles. Si la entidad cuenta con una función de auditoría interna, el auditor deberá conocer las responsabilidades y actividades de la función de auditoría interna y el modo en que se integra en la estructura organizativa. Riesgos que requieren una consideración especial de auditoría. Para juzgar los riesgos que son significativos, el auditor deberá considerar si se trata de un riesgo de fraude, si el riesgo está relacionado con significativos y recientes acontecimientos económicos, contables o de otra naturaleza y, en consecuencia, requiere una atención especial la complejidad de las transacciones, si el riesgo afecta a transacciones significativas con partes vinculadas. El grado de subjetividad de la medición de la información financiera relacionada con el riesgo, en especial aquellas mediciones que conllevan un elevado grado de incertidumbre, si el riesgo afecta a transacciones significativas ajenas al curso normal de los negocios de la entidad, o que, por otras razones, parecen inusuales. Riesgos para los que los procedimientos sustantivos por sí solos no proporcionan evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Con respecto a ciertos riesgos, el auditor puede juzgar que no es posible o factible obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada aplicando únicamente procedimientos sustantivos. Dichos riesgos pueden estar relacionados con el registro inexacto o incompleto de tipos de transacciones o saldos contables rutinarios y significativos, cuyas características permiten a menudo un procesamiento muy automatizado con escasa o ninguna intervención manual. Revisión de la valoración del riesgo. La valoración de los riesgos de incorrección material en las afirmaciones puede variar en el transcurso de la auditoría, a medida que se obtiene evidencia de auditoría adicional. Cuando el auditor haya obtenido evidencia de auditoría de la aplicación de procedimientos de auditoría posteriores, o cuando haya obtenido nueva información, y en uno y otro caso sean incongruentes con la evidencia de auditoría sobre la que el auditor basó inicialmente la valoración, el auditor revisará la valoración y modificará, en consecuencia, los procedimientos de auditoría posteriores que hubiera planificado. Documentación. El auditor determinará de acuerdo a su juicio el modo en que se deben documentar los documentos de auditoría. Inciso A. Los resultados de la discusión entre el equipo del encargo y las decisiones significativas que se tomaron. Inciso B. Los elementos clave del conocimiento obtenido en relación con cada uno de los aspectos de la entidad y de su entorno, así como de cada uno de los componentes del control, fuentes de información de las que proviene dicho conocimiento y los procedimientos de valoración del riesgo aplicados. Inciso C. Los riesgos de incorrección material en los estados financieros y en las afirmaciones. Inciso D. Los riesgos identificados, así como los controles relacionados con ellos.